Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Aunque Moscú lo niega, las imágenes demuestran que misiles del ejército ruso están golpeando objetivos civiles. Aquí vemos, por ejemplo, esto, causando muertes dentro de la población indefensa. Putin amenazado, por cierto, por cuarta vez con sus armas atómicas, con el agravante de que en esta ocasión dijo haber puesto las fuerzas nucleares en máxima alerta. Vamos a tratar de entender qué significa eso. Este fin de semana las tropas rusas no avanzaron mucho. Unos consideran que por la resistencia que no habían calculado por parte de los ucranianos y otros piensan que se trata de una pausa operativa. Vamos a comparar qué fue lo que pasó en la Segunda Guerra de Chechenia que dirigió Putin. En la medida en que pasan los días, la guerra desatada por Putin, por cierto, se hace más impopular alrededor del mundo, en la propia Rusia. Así que vamos también a echar una mirada a lo que está sucediendo. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. A ver, volvamos a la imagen anterior, por favor. Si a los soldados rusos les dijeron que iban a ser recibidos con aplausos y con flores, deben estar ahora muy confundidos, porque incluso en ciudades del sureste de Ucrania, como Berdiansk, donde vamos a averiguar ahora en la mesa si hay o no, por favor volvamos a la imagen anterior, una alta presencia, ahí la vemos, de habitantes de ascendencia rusa. Los soldados de Putin están siendo abucheados, encarados por la población, mírenlo ahí. Los soldados están ahí mismo y ellos están, los ven allá, incluso pasaron con los tanques. Es una resistencia moral de alguna manera. Vamos a ver si esa idea la comparten con nosotros, pues Miguel Cosío, gerente general de América CB Network, que está con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Andrés Reinaldo, periodista, director editorial de América CB. Gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros. Y Eres de la Fuente, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Así que la primera pregunta, voy a empezar con el profesor. ¿Es esto cómo es que dijeron ellos, que era una suerte de pausa táctica, o es que realmente se han encontrado una resistencia inesperada? Mira, han encontrado una resistencia mucho más fuerte de lo que se imaginaban, pero lo interesante es que lo que más les ha sorprendido no es la resistencia en Kiev, donde está la mayoría de la atención, porque obviamente es la capital. Son ciudades como, por ejemplo, Kharkiv. Esta es una ciudad básicamente a 26 millas de la frontera, 42 kilómetros, donde mucha gente no habla ucraniano, ¿bien? Tener ucraniano, que no hablan ucraniano. La mayoría es étnicamente rusa. Y le han dado con todo. Ellos esperaron tomar esa ciudad en los primeros días, porque pensaban que había cierto, por lo menos, si no era apoyo, cierta, no ese patriotismo de defender Ucrania. Y se han encontrado con esa resistencia ahí, y ha pasado después en Mariupol, ha pasado en Odessa, ha pasado en Dnipro, ver a los civiles, otra ciudad muy rusa, haciendo cócteles de Molotov en la calle. Eso le ha sido fuerte. Sí han tomado alguna táctica para recalibrar a ver quién manda, porque están mandando ahora, están mandando todo, ¿no? Pero sin duda es porque yo sí creo que la estrategia de ellos no era tratar de invadir a Kiev completo, porque esto es ahora se le está complicando a Putin. Él pensó que podía tomar estas ciudades, cercar, y el gobierno se caería. Y lo que pasa es que en estas ciudades rusas la resistencia ha sido feroz. Miguel. Bueno, no solo eso, ya esto va tomando otro cariz, como acaba de apuntar Eric, por lo siguiente, y lo acaba de decir el presidente Volodymyr Zelensky. Esto ya debe ser juzgado por cortes internacionales. He leído varias informaciones que han aparecido sobre todo en la prensa europea en este sentido por dos razones. Número uno, han usado, según todas las denuncias, bombas de racimo. Y número dos, y lo estábamos hablando con Andrés justo antes de entrar en el programa, ya han estado usando bombas termobáricas. Las bombas termobáricas, una vez que se lanzan, digamos, expelen una suerte de combustible, consume
el oxígeno que está en el medio ambiente, se potencian y crean una alta temperatura, número 1, y 2, la onda expansiva es mucho mayor. Esa es la denuncia que ahora mismo estaba haciendo la embajadora de Ucrania aquí en los Estados Unidos, la embajadora Markova, y ya esto va tomando otro cariz, porque, número 1, pueden las cortes internacionales no solo empezar a jugar, ya hemos visto la reacción de la banca internacional, es decir, lo vamos a discutir, pero el tema de la banca y de la posición suiza hoy es muy importante porque Suiza ha dejado la neutralidad que había y ante esto que es una evidencia, no pueden tomar Kiev, no pueden tomar Kharkov, no pueden tomar Mariupol y toda la frontera, sobre todo en el Donbass, en el Donetsk, no han logrado sobrepasar, pues ¿qué va a hacer Putin en este momento, no? Sí, hoy tomaron, bueno, una ciudad donde también tuvieron resistencia ahí al sureste, pero Andrés, hablabas de la importancia de la posición que ha tomado Suiza, ¿por qué? Bueno, mira, indudablemente Putin, y cuando digo Putin obviamente no es Putin solo, Rusia tiene unos servicios de analistas y unos servicios secretos y una red de una cancillería que son muy capacitados y aquí ha habido un error en medir la respuesta internacional. Lo de Suiza es sumamente importante porque Suiza no renunció a su neutralidad financiera ni siquiera respecto a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es un signo grande. Ha habido este fin de semana varios signos de que esto se ha complicado. O sea, le ha congelado los activos a Rusia. Le ha congelado los activos a los jerarcas rusos. Por otra parte, Alemania ha decidido rearmarse. Alemania ha decidido también salir de su comodidad que tenía bajo la sombrilla nuclear 100.000 millones de dólares americana, va a destinar. y va a destinar más de 100.000 millones de dólares a renovar su arsenal, renovar su ejército. Esto ha cambiado el mundo y no lo ha cambiado de una manera favorable a Rusia. Yo sospecho que en el Kremlin van a rodar cabezas porque aquí o Putin se empecinó en llevar una campaña sin ningún basamento. Antes de un tipo de campaña de esto se hacen encuestas, se hacen estudios, se hacen proyecciones sociológicas. Aquí falló algo. Ahora, yo estaba revisando, ¿no? Vamos a ver, las inversiones de Rusia en inversiones militares, tan solo el año pasado, 62.000 millones de dólares. Comparadas con las de Ucrania, que fueron apenas 5.000 millones, y hablábamos en la radio de que ese apenas para un país pobre es mucho dinero, ¿no? Claro. Pero de todas maneras es una desproporción tremenda. Y tratamos de comparar, Eric no estaba, ¿no? En la radio hicimos, a ver, la guerra que dirigió Putin contra Chechenia, recién llegado al cargo, duró casi 6 meses, ¿eh? Y estuvo todo el primer mes que parecía que no avanzaba, bombardea. Hay imágenes terribles, arrasó con la capital, están acusados de crímenes de guerra horrorosos, ¿no? La pregunta es si está aquí repitiendo la misma estrategia con la diferencia, y yo creo que es la equivocación, lo que tú dices, de que aquella guerra fue popular. Y esta es impopular. Son dos guerras, por lo menos la población rusa, muy diferente. Primero que nada, los chechenios son musulmanes, han estado vinculados en una serie... Habían puesto bombas de todos colores. Habían puesto bombas en Moscú. Había una estructura mafiosa. Había una estructura mafiosa, los trenes de San Petersburgo a Rusia. Y los chechenos, para estar claros, si bien ellos están peleando por una independencia, también han estado en ISIS, han estado en Al-Qaeda. Ahí nacieron. Esa guerra fue popular. Por lo cual era popular, pero fue... Ahora, una cosa interesante. Esto es lo opuesto. Aquí estás peleando con tus primos y con tus hermanos. ¿Bien? Esto realmente es opuesto. Pero lo que no es opuesto es que las bajas rusas en los primeros 4 días han sumado lo que ha sumado una guerra en Chechenia. Han sumado lo que ha sumado todas las bajas rusas en Siria. Estamos hablando de bajas grandísimas en pocos días y peleando entre ellos. Y eso no se puede sacar de cosas. Yo quería hacer un punto sobre esto. La inteligencia rusa es muy buena, ¿no? Son unos servicios secretos muy buenos y conocen a Ucrania muy bien. No, nadie aquí sabe porque no estamos ahí, claro, obviamente, ¿no? Pero mi impresión es que la inteligencia rusa no se equivocó, pero Vladimir Putin, que viene de la inteligencia,
Esta es su prioridad número uno y cuando él decidió, aquí vamos, vamos. Y obviamente, algún momento uno se cree un poco más de lo que de su misma propaganda, de poder llevar eso ahí. A mí me hace interés. Lo último es que vi en la televisión rusa a Putin hablarle, dirigirse al jefe de la inteligencia, a Sergei lo desbarató. Y ese hombre no estaba entusiasmado. No. Estaba nervioso. Estaba asustado. Ese hombre se mostró dubitativo en esa reunión, que hay que tener cierto valor también. Además, este es el jefe de la inteligencia rusa, esto es un cocodrilo. Los servicios exteriores. Exacto. Este es el jefe de la CIA rusa. De la CIA, exacto. Exactamente. Pero, ¿qué es el que está frente de esto? Exactamente. Sí, porque el otro es la contrainteligencia. Exactamente. Esto no es un cabo de escuadra, esto es una persona con un conocimiento y con un caparacho así. Y ese hombre Claro, llega un titubeó. momento, ojalá lo podamos rescatar en estos días porque la imagen es extraordinaria. Es decir, Putin reúne en el Kremlin a su plana mayor. Y entonces, sentados lejísimos, como si fuera, ¿qué? La época de los zares, yo creo que la época de Stalin. Y Sergei Narinsky, él lo hace pasar a que le dé la opinión sobre el escenario. Inmediatamente, cuando Putin lo presiona un poco, él dice, yo estoy de acuerdo. Y entonces Putin le replica, ¿está de acuerdo con qué? No, estoy de acuerdo con la decisión respecto a la independencia de Donetsk y de Lugansk. Y dice, no, aquí no estamos hablando de eso. Y él le dice, presidente, yo creo que le debemos dar una última oportunidad a los negociadores hablando del tema de los acuerdos de Minsk. Ahí está, mira. Ese es Sergei Narinsky. Ahí está. Y Putin lo obliga, sí, pero bueno. Putin le dice, le obliga a que le diga, yo estoy con usted, yo hago lo que usted diga. Nervioso, se ve ahí palidecido, ¿no? Bueno, por ahí es donde voy, que es la teoría. O sea, cuando tú analizas a todos estos dictadores, desde el A hasta la Z de Fidel Castro, Stalin, todos se parecen. Entonces la pregunta que se hacía un sociólogo, lo hablábamos la semana pasada, es si lo que se parece es el sistema que propicia que estos tipos lleguen tan lejos, ¿no? Porque en un sistema democrático, un Putin, el despotismo tiene que dedicarse a ser portero de una discoteca y ahí desarrollar su cosa, ¿no? Pero es el sistema el que permite que llegue tan lejos, ¿no? Pero esto está planificado, acuérdate, esta es la televisión estatal rusa. No es que pasó en el momento. No, es una puesta en escena. Y yo creo, de nuevo, aquí nadie sabe, ¿no? Porque esta es la alta esfera. Si las cosas salen mal, es la culpa de la inteligencia. Sin duda. De aquella persona que vio todo el país que no estaba ahí. Sin duda parece que hay una cuestión interna. Para mí es que la inteligencia rusa le dijo a Putin, esto no va a ser tan fácil como lo esperábamos mucho los ucranianos. Señores, estos son tradicionalmente, históricamente, los guerreros duros. A la vuelta, hoy el presidente Zelensky pidió oficialmente la entrada de Ucrania no a la OTAN, sino a la Unión Europea. Vamos a recordar que las protestas del 2014 en la Plaza de la Independencia, o Maidán, el famoso Euromaidán, explotaron precisamente a raíz de que el gobierno de Víktor Yanukovych se negara a firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Las protestas se hicieron al grito de "somos europeos" y con banderas de la Unión Europea junto a las nacionales. Algunos consideran que la democratización de Ucrania era un mal ejemplo para las aspiraciones dictatoriales de Putin, que ahora se ha extendido en su mandato. Miedo al contagio, le llaman algunos expertos, sobre todo en la era de las redes sociales, de todas esas dictaduras prosoviéticas, no solo de Moscú. Por lo tanto, detrás de los pretextos geopolíticos, en el fondo, yo creo que Putin defiende un modelo que Yanukovych llamó régimen autoritario competitivo y que China denomina dictadura democrática. Es una impresión muy personal que lanzo sobre la mesa para discutirla porque, no sé, me parece que a lo mejor la cosa es más simple. Sí. No, bueno, por supuesto, Putin viene de una formación autocrática, creció en ello, cree en ello, y su ejecutoria por el paso en la política ha sido esa. Ahora, yo creo que si bien Putin quiere eso y lo siente en su propio país, hay dos cosas importantes. Número uno, él se ve a sí mismo como el hombre que cambia el orden mundial. Es decir, el orden que resulta después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría, donde Estados Unidos es el líder del mundo libre y lo sigue siendo, y esta disputa que hay en el plano económico Estados Unidos con China, y me imagino que en su cabecita debe pasar dónde está el papel de la gran Rusia, la madre Rusia.
y no solo se trata de un tema de extensión territorial y la riqueza que tiene Ucrania, sino de esa visión que él ve. Es decir, Putin cambia la constitución y Putin puede estar en el poder, según la constitución de la Duma rusa, hasta el año 2034, con la edad que tiene. Y quién sabe hasta dónde. Él se ve como un nuevo zar, no ya digamos la estructura prosoviética que existió desde 1917 hasta 1991, sino incluso superior a la Rusia feudal, a la Rusia imperial, que tenía casi una extensión territorial de 23 millones de kilómetros cuadrados. Eso se ve Putin con un poder militar, es el país que mayor número de armas nucleares, de su arsenal nuclear, que ha violado no sé cuántos tratados de no proliferación de armas nucleares, de destrucción de armas nucleares. El tratado de 2017 todavía está en el péndulo de un hilo, moviéndose ahí. Estados Unidos se ha comprometido, incluso el presidente Donald Trump, y Biden lo ratificó, se han comprometido al desarme nuclear. Hay 2.000 cabezas nucleares que Estados Unidos estaría dispuesta a desmovilizar. A ver, explícame esos números. Sí, bueno, Rusia, como te dije, se cree, hay varias cifras, un poco más de 6.000 armas nucleares que se componen. Armas nucleares significa cada una bomba, cada cabezas vez son 6.000 bombas. Bueno, cabezas nucleares, ojivas nucleares o misiles que ya estén integrados. Misiles que estén integrados. Bueno, Estados y Unidos, el hecho de que haya, vuelvo yo, la primera vez me preocupó que por cuarta vez mencione es una amenaza, es una amenaza que interfiera, el que interfiera. No solo eso. Y ahora dijo que las había puesto en alerta. ¿Qué No significa solo eso? las ha puesto en alerta, sí, dice romper los tratados que están. Los tratados de no proliferación y de destrucción de armas nucleares, que son dos muy importantes. Estados Unidos está muy comprometido con el tema del desarme nuclear y hacia ahí iba. Fíjate que de esa cifra que tiene Estados Unidos, que son 5.700 y pico, 2.000 Estados Unidos ha dicho que está en camino a sacarlas del juego. Entre Rusia y Estados Unidos, para que el mundo entienda, entre Rusia y Estados Unidos está el 90% del arsenal militar nuclear del mundo. Sí, claro. El resto de los países, que de los 5 que más tienen, no llegan ni a la chancleta de eso. Sí. Ahora, hace falta una bomba para que haya un desastre nuclear. Hay la nuclear de Zaporizhia, ¿cómo se dice? La planta nuclear. Ajá, es la más grande de Europa y hay 3 más funcionando. Si una planta nuclear de esa es bombardeada, ¿qué pasa? Bueno, es muy difícil. Bueno, no sé qué es muy difícil, están peleando alrededor de ella. Ya hay emisiones mayores de radioactividad en Chernobyl. Mira, yo creo que primero que nada tenemos que ver esto, echar un poco atrás. Por un lado, Putin está actuando de una manera muy irracional de cómo ha actuado él toda su vida, ¿no? Él ha sido una persona que calcula bien, que es preciso, de hecho que es conservador en tomar su riesgo, ¿no? Lo ha hecho en otras guerras, ha tenido cuidado. Y que jugaba a tener un papel como estadista europeo. Claro, y entonces está actuando un poco irracional como antes. Por el otro lado, obviamente, tirar una arma nuclear, usarlas, eso yo creo que no estamos todavía pero digo, cerca un accidente de eso. porque se está peleando Sí, alrededor de porque- las bases. Porque hay muchos escenarios ahí, pero tampoco, vaya, hay que tomarlo serio. Sí. De hecho, hubo una respuesta de Francia diciéndole, acuérdate que nosotros también tenemos, eso no sé si lo escucharon el fin de semana, pero tampoco es para, también el Pentágono dijo que no se había movido nada, pero claro, no va a haber. Pero creo que un punto importante de esto acá, que sí, esto sí es una cuestión de que un país que por más o menos se haya vuelto más democrático, que haya ido hacia el occidente, y en el caso de Ucrania tiene 1000 problemas, pero las elecciones son libres. Exacto. Zelensky ganó, Poroshenko dijo, ganaste, tú te puedes parar en la Maidán y decir que Zelensky... ¿Tú crees que hay miedo al contagio? Sí, ¿por qué? Porque Ucrania, sí, siempre decimos, Ucrania es la joya de la corona para Putin, pero es para todo el mundo. La gente mira a Ucrania, inclusive los rusos miran a Ucrania en ese sentido. Y lo que vimos en Bielorrusia está vinculado a lo que pasó en Ucrania. Lo que vimos en Rusia, las protestas grandes, está acá. Lo que hemos visto en Kazajistán está vinculado. Y no es coincidencia que Navalny está en la cárcel. No es coincidencia, perdón, que lo trataron de matar. Navalny ha estado en la cárcel muchas veces. A Navalny le han dado tanto. ¿Por qué? Porque si Navalny estuviera en la calle ahora, las protestas serían cientos de miles en Rusia. Pero Navalny y muchos de sus llegados que tienen el poder de organización. A ver, yo había apuntado aquí, creo que
una Ucrania democrática y europea invitaría a rusos, bielorrusos y demás. Un poco que lo ha respondido, ¿no? Claro, porque lo que que es mi ocurre- tesis, que detrás de todo esto es la defensa de un modelo. Lo que ocurre es que respecto a desarrollo democrático, Ucrania dio un paso más adelante que Rusia. Y eso para la población rusa es un espejo donde reflejarse. Ucrania, después de que se disolvió la Unión Soviética, de la independencia, tuvo época turbulenta, una época de enorme corrupción, todavía hay corrupción. Es el tercer país más corrupto de Europa después de Rusia y Bielorrusia. Una época de enorme corrupción con participación de mafias locales y extranjeras. Sin embargo, después de la Revolución Naranja se dio un proceso de democratización de la base hacia arriba. Donde los gobernantes, bueno, lo que acaba de decir él, las elecciones se celebraron, ganó Zelensky, que era un tipo que parecía que no iba a ganar nunca, que era un cómico, que tenía un programa de televisión donde hacía el papel de presidente. Y sin embargo, este hombre logró más o menos mantener un equilibrio ahí democrático. Para la población rusa es un reflejo de que se puede llegar ahí. ¿Por qué? Porque hay una gran afinidad cultural, es la misma religión, la diferencia de idioma. Ucrania es bilingüe, ruso y ucraniano. La diferencia es, como tú me lo dirás, como el portugués y el español y el italiano. No, sí, un poquito más cercano. Vamos a ver a Zelensky en este momento en que a lo mejor algunos no entienden por qué esgrimir una petición de entrada a la Unión Europea es un arma de desafío. Veamos. Держава, яка вчиняє воєнні злочини проти цивільних людей, не може бути членом Радбезу ООН. Такій державі треба закрити вхід до усіх портів, каналів, аеропортів світу. Така держава не має отримувати сотні мільярдів за експорт енергоресурсів. Купувати російські товари зараз – це платити гроші за вбивство людей. Синхронізацію обстрілів з переговорним процесом. Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути. Не втрачайте час. Tactiку таку ми не сприймаємо. Bueno, eso es otra cosa, lo que está ahí él hablando, ¿no? Y está hablando de otra cosa grave también, que es que en estos momentos Rusia preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí, pero mira, dos cosas por el camino que iban ellos antes de caer. Uno, de los tres países que crearon, en los que se basó la creación de la Unión Soviética en 1922, fueron exactamente Rusia, Bielorrusia y Ucrania. El único de los tres que ha transitado hacia la búsqueda de un proceso democrático estable ha sido Ucrania, pero no de ahora, del 2014, cuando la revolución Maidán. En el año 2004 hubo grandes protestas que sacaron por primera vez a Víctor Yanukovych del poder. Y vino Yushchenko. En aquel momento es que usó el término de que queremos un régimen autoritario competitivo. Por eso, ya Yanukovych estaba en... Y los ucranianos dijeron no. Bueno, Putin y Medvedev, cuando era presidente, recibían a Yanukovych como si fuera su primo. Ven a comer a mi casa. Pero en el ángulo de lo que estás diciendo, es cierto, Rusia preside el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas. Cabe recordar que de los 15 asientos que hay, 10 son rotativos, 5 son los que tienen voz, voto y lo más importante de todo, poder de veto. Cualquier resolución que pase en ese Consejo de Seguridad es vetado, como lo acaba de hacer Rusia. Ahora, tú señalabas en la radio en la tarde, es cierto, es la primera vez que Rusia, estando envuelta en un escenario bélico, ya fuera cuando se anexó Crimea o cuando... No, cuando la invasión checa, cuando la húngara, cuando la de Afganistán. 1956 la enumeración en Hungría. Habla del imperialismo 1968 invaden Checoslovaquia. Y ahora le toca presidir el Consejo de Seguridad. Ese Consejo de Seguridad Georgia en el año 2008. ¿Tú crees que fue planeado o coincidencia o qué?
No, yo creo que fue una coincidencia. Que esto fue un poco de coincidencia. Oye, qué favorable coincidencia. Pero, bueno, lo que no fue coincidencia. Como dijo la corresponsal, lo que no fue coincidencia fue el día que invadieron, que era el día del ejército ruso. El día del ejército y un día que se celebraba en Ucrania. El invasor. Hasta 2014, y ahí lo vetaron. Haciéndose pasar por... Pero mira, estos tres países que acabas de mencionar también son los tres países que culturalmente están cercanos. Claro. Y esto tiene que ver con el tema de Bielorrusia hoy en día. Mira qué interesante, que hubo rusos que fueron a la embajada de Ucrania en Moscú a llevar flores. Pues a la vuelta vamos a hacer contacto con La Habana, con un cubano arrestado allí por llevar flores a la embajada de Ucrania en esa capital, en nuestra capital. Ya volvemos. Muy bien, Pablo Enrique Delgado es un cubano que caminó varios kilómetros desde su casa hasta la embajada de Ucrania, que está ahí en la Quinta Avenida y 46, creo aproximadamente, para entregar un ramo de flores, más o menos como pasó en Moscú. Y, bueno, no lo dejaron pasar, por supuesto, etcétera, un ramo de flores. Y luego, cuando regresaba, fue detenido, interrogado, amenazado, etcétera. Estamos en línea con La Habana, estamos hablando con él, Pablo Enrique Delgado, para que nos cuente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Omar. Cuéntame. Perdone la difonía, estoy difónico. Sí, yo sé, además has sobrevivido a un difícil tratamiento, sé que la caminata para ti de varios kilómetros debe haber sido agotadora. ¿Qué pasó cuando llegaste allí a la embajada? Bueno, cuando llegué a la embajada, le pregunto, le hablo a uno de los guardias del SEXA. Le digo que yo venía a colgar en la cerca un ramo de rosas, 5 rosas blancas y una rosa amarilla. Y automáticamente esta persona me habló en un tono muy descompuesto y al mismo tiempo me dijo que no me moviera, que no podía moverme, que yo tenía un tipo de ¿cómo se llama? Vamos a decir, de accionar. ¿Te calificaron qué? ¿Como un número, como el 09? Dijeron, aquí tenemos un 09. ¿Qué fue lo que dijeron? Llamaron así, llamaron a la base, al centro de ellos, al puesto de mando, que tenía un 09, que vinieran enseguida, que una persona quería colgar un ramo de rosa en la cerca. Al ver esto, yo pensé que estaban llamando a la patrulla, y entonces le pregunto si estaba cometiendo algún delito. No me respondió. Mira, yo quiero saber si es un delito entregar un ramo de rosa, ponerlo en la cerca, ponerlo en el piso, porque realmente le enseñé el ramo de rosa y esta persona era un autómata, no respondía. Llamo entonces a la funcionaria Irina Bilic, le explico que estaba siendo retenido de alguna manera por este agente de seguridad y la funcionaria salió, nos mantuvimos conversando por el espacio de 2 minutos hasta que llegó el carro de la unidad, vamos a decir, del puesto de mando del SEXA. Me explican que no puedo colgar ningún ramo de rosa ni en la cerca, ni ponerlo en la acera, tan siquiera ningún árbol ornamental, por decirlo de alguna manera, que está en el límite entre la acera y la calle. Me dijeron que no podía colgar absolutamente nada. Ya ese árbol, por supuesto, ese árbol y la acera no forman parte del perímetro de la embajada, porque por ahí pasan cientos de personas diariamente. Pero bueno, hablando con la funcionaria, le entregué el ramo rosa a ella, a lo cual ellos tampoco se opusieron ni podían oponerse. Y entonces cuando regresabas a la casa es que te detienen. Exacto, y te interrogan, te llevan a la estación, ¿cómo es? Después de conversar con la ejecutiva, le digo a ellos que sí puedo retirarme, me dicen que sí, que puedo retirarme. Salgo caminando, cuando camino 3 cuadras me doy cuenta que la patrulla o el carro del SEXA me seguía los pasos, y cuando camino como 3 o 4 cuadras más, veo que la patrulla 416A o 418A, no recuerdo cuál de los 2 números, me para, me pide el carnet de identidad, automáticamente pregunto si estaba cometiendo algún delito para que me pidiera el carnet de identidad. Me dicen que no, que le dé el carnet de identidad. Automáticamente saco mi teléfono, llamo nuevamente a la funcionaria, le explico que me estaban deteniendo esta patrulla, que me estaban pidiendo el carnet, y le doy el nombre de los 2 oficiales de Minin. Y ellos a los minutos anotan unos datos y me dan. ¿Y te llevaron a la estación? ¿Te llevaron a la estación de policía cuando estabas en la casa? Digo, no, para. En ese momento no. Porque cuando llego a mi casa, es que se presenta otra patrulla de la unidad de la Lixa, del municipio de la Lixa,
San Agustín, la 7ª unidad, con tres oficiales. ¿Te Entre llevaron ellos y iba el qué te segundo, dijeron? ¿Qué te dijeron cuando te llevaron a la estación de policía? segundo o tercer oficial de la policía de la 7ª, de nombre Adonis. Me llevaron a una habitación donde habían 3 oficiales de la contrainteligencia, del departamento 21 de la DG6. Allí estaba el coronel Mario, que me decía miles de cosas. Me pusieron una carta de advertencia, que yo había violado el perímetro de la embajada y que al mismo tiempo no iban a tener más concesiones conmigo, que iban a ponerme el pie en el pecho para criminalizarme y darme a juicio. Yo no hice ningún acto delictivo, yo no hice ningún acto público, simplemente me solidaricé con el pueblo de Ucrania. Quiero constatar que este coronel del Minín me dijo que mientras yo denunciara, para él era mejor, porque así sería más visible. A lo cual le respondí: si quieres ser visible, dame una foto tuya, que yo voy a hacerla visible. Ok, claro, y por supuesto, estaba con máscara, no te dio la foto. Te doy las gracias, Pablo Enrique Delgado, este cubano valiente que fue hasta allí y materializó algo que está sucediendo, Miguel, y que nos dijo la propia embajada, que es que están llamando decenas, no le pusieron número, de cubanos solidarizándose y algunos diciendo: estamos dispuestos a pelear por la libertad de Ucrania. Lo que decíamos del contagio de la libertad, ¿no? Sí, pero todo es totalmente cierto, pero te quería añadir algo que en la radio no alcanzamos por el tiempo, y es que el gobierno cubano está jugando, sobre todo en la prensa oficial, está jugando a 2 caras. Es decir, históricamente el gobierno cubano ha manifestado su solidaridad abierta con las peores causas. En esta también. Ahora, en esta lo que publica Granma, Cuba Debate, Juventud Rebelde, la televisión cubana, nosotros nos pronunciamos por la paz, etcétera. Detrás de esa fachada, tú te encuentras que el presidente de la Duma rusa, que por cierto está sancionado por el gobierno de los Estados Unidos del año 2014, Vyacheslav Volodin, llega a Moscú y da declaraciones a TASS, a Rosicka y a Gaceta. ¿Y qué es lo que dice? Nosotros tenemos el apoyo de Cuba. Cuba apoya nuestra posición porque nosotros lo que estamos es tratando de reconquistar lo que en realidad y manifestarnos con el pueblo. Cuba reconoció oficialmente la existencia de las repúblicas independientes. Por cierto, Bolsonaro ha apostado muy mal sus cartas, ¿no? Yo creo que eso es lo más significativo que ha ocurrido en América Latina. Sin duda, Cuba, Venezuela y Nicaragua lo esperábamos, ¿no? Básicamente han hecho un pacto con el Kremlin. Argentina sorprendió. Que no es gratis. Pero porque, le sacó partido. Pero Argentina y Brasil, pero igual, los dos, sí, hay intereses económicos, Brasil está en el BRICS, pero el problema es cuándo fueron. Y hay una posición grandísima en Brasil y también en Argentina a estas visitas. Y la otra cosa es que yo creo que calcularon mal, de hecho muchos no, inclusive asesores de Bolsonaro le dijeron que no fuera, porque ahora... ¿No tiene cómo hacer negocio con Rusia? No, exactamente. No, o sea, y se quedó apuntado y sin ir al baile. Y el mundo entero, esto no se ha convertido, esto especialmente cuando Alberto Fernández fue, esto no es una cosa de Estados Unidos contra Rusia. Ahora de repente el mundo entero, países que inclusive se han manifestado contra Estados Unidos en la guerra de Irak, Afganistán, están... Leí, disculpa, que el discurso más duro fue el de Kenia. Sí, ¿Eso te indica? No, y el de Kenia fue el más sabio. El embajador de Kenia en las Naciones Unidas dijo, mira, en África, si nos ponemos nosotros a pelear por qué fronteras, qué grupos étnicos, las fronteras de nosotros las dibujaron en Londres, en París y en Lisboa, claro. Y tenemos etnias en el otro lado de grupos de diferentes intereses, estuviéramos en guerra por siempre. Lo que hemos entendido es que aceptamos la frontera, trabajamos juntos porque si no vamos a estar en guerra para siempre y eso puede pasar en todo el mundo, así que esto no es justificable, esta invasión. Y le llamó neoimperialismo soviético. Neoimperialismo soviético, sí, digo. Pero cuando Kenia, cuando los países del tercer mundo se suman a esta repulsa, ya es distinto, ¿eh? Sí, mira, en política real no creo que signifique mucho, pero sin duda desde el punto de vista moral, de la repulsa, de la opinión pública significa. Yo quería volver al punto que estábamos hablando inicialmente en el sentido de que Putin, por las razones que sea,
sea porque ha dejado de pensar ya como pensaba, con su cabeza más o menos bien amueblada hace unos años, sea porque le fallaron sus servicios, lo que sea. Putin se ha metido en una trampa. En estos momentos yo, como simple observador, no me pregunto tanto cómo es que va a triunfar, sino cómo es que se va a retirar. ¿Cómo este hombre consigue ahora darle marcha atrás a esto sin tener que provocar ahí una masacre que lo convierta verdaderamente en un paria? Por otra parte, está el problema del círculo íntimo de Putin. Esto no es la era soviética. Leerlo como en la era soviética es un grave error. De acuerdo. Exacto, es un gravísimo error. Esto no es la era soviética, donde el bienestar de los jerarcas dependía de la cercanía al líder y de un puesto del jefe del partido en Petrogrado. Dnipropetrovsk. No. Aquí la cohesión del grupo depende del dinero y de cuán rico tú te haces en la cercanía del líder. Si el líder pone en peligro la fuente del dinero y la seguridad del dinero, ese pacto se quiebra. Oleg Deripaska, Vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos. Esa historia de que Putin lleva ¿cuánto tiempo encerrado en un búnker? Lleva como 2 años. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene eso? Regresamos. A ver, vamos a empezar con el argumento de la OTAN. Y tengo en mis manos un mapa que te dice en azul o en verde, no sé, más oscuro, en azul está Ucrania, ¿no? Los países antiguos del bloque soviético, no que eran de la Unión Soviética, que ahora pertenecen a la OTAN. Bueno, Estonia, Letonia, Latvia y Lituania, allá arriba, que esos sí eran parte de la Unión Soviética. Los pribálticos. Ajá. Pertenecen a... Sí, pertenecen a la OTAN. Sí, Polonia también. Totalmente. La República Checa, también. Eslovaquia, Hungría, Eslovenia y Croacia, ¿no? Rumanía, Bulgaria, Macedonia del Norte. Todos estos están en la OTAN. Todos estos están en la OTAN. Bueno, Bosnia y Herzegovina. Hasta Moldavia y Bueno, pero Bosnia y que no Herzegovina está ahí. No, pero eso está en los Balcanes más de los abajo. Balcanes. Pero ahora yo van a pondría hacer a una historia, un argumento Moldavia al y revés. Rusia. Al engullirse Ucrania, son ellos los que se acercan a la frontera de países que pertenecen a la OTAN. Ucrania, de alguna manera, Bueno, hasta pero ahora era es que antes del año 91, es decir, en la existencia de la Unión Soviética, acuérdate que estaba el Pacto de Varsovia. Pero todo esto es un cuento, porque cuando tú vas a las protestas del 2014, ellos se oponían a que firmaran un tratado de libre comercio. Tú me vas a decir qué peligro tiene un tratado de libre comercio. A ver, que me lo explique alguien. Sí. A ver, yo quiero poner en perspectiva lo de la OTAN para ser objetivos, ¿bien? Pero también a la misma vez te dice que lo que Putin está haciendo aquí es tratar de aniquilar a Ucrania como país y no tanto. Es verdad, ¿ok?, que Rusia tiene históricamente preocupaciones con la extensión al este. También es verdad que entre Bush y Gorbachev se prometieron de que no iba a haber la expansión al este, etcétera, y por lo cual ahí Putin, y es un argumento de hecho popular en Rusia, ¿no?, de que la OTAN está llegando, porque es un argumento ruso que viene de invasiones de Napoleón, de invasiones de Hitler y todo eso. Lo que me dice a mí esto es que, y más, le habían dicho a Rusia y a Ucrania que que Ucrania no iba a entrar a la OTAN hace tiempo, eso está clarísimo. No se había hecho público, la posición que tenía, pero si eso hubiera sido el tema, hubieran llegado a negociar de que Ucrania podía haber salido a decir algo a lo mejor más neutral. Putin no reconoce a Ucrania como país. Es importantísimo. Yo sé que discutimos todo, pero el ejemplo, lo que está pasando aquí es no reconoce que Ucrania es un país, lo ha dicho él, no lo digo yo, que es un país que lo inventaron y después se le echaron la culpa a los soviéticos. Lo dijo en su discurso de la semana pasada. Sí, pero lo he dicho siempre. Mira, acabas de tocar un punto central, porque Rusia ha esgrimido en estos últimos días, antes de la invasión, ha esgrimido que fue Ucrania quien violó los acuerdos de Minsk, el famoso protocolo de Minsk, que fue como resultado de la invasión a Crimea, la anexión a Crimea por parte de Rusia, que hasta septiembre del 2014 se sentaron en una mesa, creo que fue en Bielorrusia, hubo 2 o 3 sedes, 2015, no recuerdo, 2014, 2015. Y el problema de fondo, y lo acabas de decir, Eric, exactamente, el problema de fondo es que ¿por qué el protocolo de Minsk nunca se podía haber llevado a la práctica?
porque hay dos interpretaciones de la geografía, de la geopolítica y de la historia que son irreconciliables. Es decir, Ucrania tiene el derecho a mantener la soberanía y lo que hace con su soberanía como lo entienda. Rusia no acepta ese concepto. Rusia lo que dice es, a Ucrania hay que ponerle límites a su soberanía. Y por eso es que desde el 2014, las fuerzas prorrusas que han estado en Donetsk y en Lugansk, que han estado alentando ahí, ha sido el eje del conflicto. Es un problema que en la cabeza imperial de Putin, Ucrania no es un país soberano. Yo sigo creyendo que eso es más pretexto que texto y que en el fondo es la defensa de un modelo autoritario pero que nos quieren vender a nivel mundial. Pero Fíjate que todos son lo mismo. Son dos cosas, que es parte de lo mismo. Son dos cosas, pero ahí prima también, es que hay fuertes elementos económicos, porque Ucrania indudablemente es riquísima, hay elementos estratégicos porque Rusia quiere rica tener... y pobre a la vez, las dos cosas. No, Ucrania, los recursos naturales de Ucrania son apabullantes. Y no es el nivel de pobreza que tú ves. Y no es el nivel de pobreza no. Por otra parte está el elemento estratégico tradicional de Rusia de que necesita una zona de confort, una zona de comodidad porque es muy grande y tiene poca población, de defender Moscú, de defender esto, lo otro, lo que sea. Y lo otro es el proceso cultural de unificación de esto de la Gran Rusia, que es lo que el tipo dice en su discurso. Dice, Ucrania no existía, Ucrania estaba muy bien integrada bajo la corona de los zares. Llegaron los bolcheviques y con el pretexto de las nacionalidades, fue Lenin quien dijo, Lenin estaba obsesionado con fomentar nacionalidades, entonces convirtió a Ucrania, después vino Khrushchev, que era ucraniano, y le regaló Crimea. No, y después vino Brezhnev, que también entonces, él ve a Ucrania como la veían los zares. Sí. Cuando tú revisas la masacre que cometió Stalin por hambruna, y hay una discusión de que si es como trataron de estatizarlo todo, si les cayó mal, pero eso no explica... Fue para forzar la colectivización. Sí, la colectivización, pero fueron y le quitaron a la gente en las casas, le quitaban los alimentos intencionalmente. Pero fíjate cuál es el... Holodomor, que es como hambruna, pero con mucho dolor. Con mucho odio, ¿no? Cuando regresemos vamos a ver esas imágenes. Y una explicación que encontré también de... ¿Cómo tú me explicas lo que hizo con los intelectuales que escribían, o los escritores que escribían en ucraniano? Ya regresamos. Del Toro Insurance, la seguridad de estar bien asegurado. 305deltoro.com. Si tiene hongos en las uñas de los pies y más de 65 años, Santos Medical Center se los elimina con la última tecnología. Llame al 305-424-2116. 424-2116. Con Xfinity Internet, tu familia puede hacer más de lo que les gusta con un Internet rápido y confiable. Disfruta de la velocidad que necesitas para que todos estén conectados al mismo tiempo. Llama al 1-800-921-4444 y obtén Xfinity Internet por $25 al mes por 12 meses. Con Xfinity, todos en la familia disfrutarán del mejor Wi-Fi para el hogar. Además, haz streaming de deportes en vivo y shows de TV en casa en todos tus equipos. Y con la Xfinity App, tú tienes el control. Puedes ver quién está en línea y hasta pausar el Wi-Fi de cualquier equipo cuando lo necesites. Llama al 1-800-921-4444 y obtén Xfinity Internet por $25 al mes por 12 meses y con una garantía de reembolso sin riesgo por 30 días. Además, agrega Xfinity Mobile y podrás ahorrar cientos de dólares en tu factura de servicio celular con 5G incluido en todo el país y sin costo extra. Eso es simple, fácil, asombroso. Llama hoy al 1-800-921-4444. American Noticias sigue apoyando a nuestros pueblos en su lucha contra las dictaduras. Otro 11 de julio en Cuba. De lunes a viernes por América TV. ¿Quieres adelgazar, tonificar tu cuerpo o reducir medidas sin mucho esfuerzo? Te presentamos Vibroscope, un equipo portátil que puedes usar en la comodidad de tu hogar y que trabaja eficazmente en cualquier parte de tu cuerpo: abdomen, cintura, brazos, espalda, glúteos, muslos, piernas y mucho más. Vibroscope posee un diseño ergonómico con la más avanzada tecnología que penetra las capas más profundas de la piel, ayudándote a eliminar grasa
grasas, quemar calorías y reducir medidas rápidamente y sin esfuerzo. Elimina esos horribles rollitos de tu cuerpo, reduce las grasas acumuladas y obtén la figura que siempre has soñado con Vibrosculpt. Vibrosculpt me adelgazó en muy poco tiempo. Realmente funciona. Pude reducir la grasa corporal que necesitaba perder. Me encanta y lo uso en la comodidad de mi hogar. Es increíble. Perdí más de 2 tallas en muy poco tiempo. Vibrosculpt es ideal para tonificar tu cuerpo sin hacer ejercicio. Solo tienes que usarlo sobre el área que quieres adelgazar y verás cómo ayuda a eliminar las grasas localizadas, reducir medidas y disminuir la apariencia de celulitis de una forma efectiva. Y hay más, porque Vibrosculpt, además de que te ayuda a bajar de peso y talla, es un excelente masajeador para el cuello, hombros y espalda. Puede utilizarse para mejorar la circulación, masajear las piernas, eliminar la fatiga y relajar los músculos. Si quieres reducir las grasas localizadas, disminuir medidas o quieres un cambio radical en todo tu cuerpo, solo tienes que usar Vibrosculpt. Llama ahora y ordena tu Vibrosculpt y como oferta especial te incluiremos un set de pads de belleza completamente gratis. Pero espera, eso no es todo. Ordena hoy tu Vibrosculpt y te daremos el 50% de descuento, además del envío gratis y garantía de satisfacción. Obtén el cuerpo que siempre has soñado. Vibrosculpt, la mejor forma de moldear y tonificar tu cuerpo. Llama ya. América TV. Holodomor es la palabra que los ucranianos usan para referirse al genocidio con el que Stalin mató de hambre. Hay quien habla de 1.5 millones, hay quien dice que fueron mucho más, colectivizando el país, pero también con malas intenciones. La pregunta, hay una teoría de que había un movimiento ya en ese momento independentista que es el que realmente trata de aplacar y que eso es lo que explica que fusiló, tú que eres escritor, a los escritores que escribían en ucraniano, grandes escritores, por cierto, con toda la intención. Sí, los que no son grandes no importan. ¿Okay? Los que no son grandes nunca importan. Sí, no, pero digo, los fusiló. Ahí había otra intención, ¿no? No, todo ejército de ocupación, todo proyecto de ocupación contempla la destrucción de la élite cultural. Y política. Y política. O la reconversión. Sí. Pero sobre todo la destrucción de la élite cultural de la gente. Tú dijiste desde el primer día, lo único que puede cambiar esto es la resistencia del pueblo ucraniano. Y lo está cambiando. Pero mirando 62 mil millones de dólares invertidos en un ejército contra 5 mil, ¿van a poder? Ucrania resistió a los tártaros, a los polacos, a los lituanos, a los rusos, a los soviéticos y a los nazis. Y a los soviéticos no. Todos los niños ucranianos y rusos saben que la frase a las 4 de la mañana bombardearon Kiev, que fue cuando los nazis invadieron. Ahora sabrán que a las 5 de la mañana lo bombardearon los rusos. Y yo creo que esto es importante en el tema. Este ejército invasor tiene una lista de personas también. Sí. Una lista de personas que son los líderes de resistencia, activistas de democracia, sin duda, obviamente. Para asesinarlos. Obviamente el presidente y el líder político. Y han enlistado una columna chechene de 400 hombres para buscar a esta gente cuando se forma la ciudad. De hecho, mataron ahora como unos cuantos. ¡Qué horror! Para buscar. Bueno, nada, a continuación.